Gracias, señor presidente. El suscrito diputado Ramón Jiménez López pone a consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo. Consideraciones. La paz social se está violando, se está violentando y se está convirtiendo en una verdadera utopía en el marco de una política instrumentada desde el gobierno federal que opta de manera sistemática por desconocer los derechos del pueblo mexicano, por arrinconarlo en el papel de perdedor. Muy por el contrario, la política debe ser la construcción de equilibrios en el marco de la justicia. En este orden de ideas, cada vez es más sentido el reclamo de que los aumentos a los salarios mínimos sean fijados por esta Cámara de Diputados en virtud de ser factor esencial para la economía nacional y la justicia social. En tanto se aprueban las reformas necesarias al efecto, urge que el incremento a los mínimos para el 2010, que habrá de fijar en una semana la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no solo ya no quede a la saga de la inflación, como ya se ha hecho costumbre, sino que sea superior a esta en 1 o 2 puntos porcentuales, por lo menos, a efecto de que el salario vaya recuperando la pérdida que ha acumulado y que desde 1982 al 2009 alcanza ya una pérdida de 82.17%, de acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Deterioro que se agrava aún más como consecuencia del inconstitucional paquete fiscal recientemente aprobado por la mayoría de esta Cámara de Diputados. Es mentira que ya nadie perciba el salario mínimo en el país, ya que según los datos del INEGI, al segundo trimestre del presente año, 5.622.317 personas ganan el salario mínimo. Si a estas personas sumamos los trabajadores que obtienen hasta 3 salarios mínimos, nos encontramos con que casi 24 millones de trabajadores, que representan el 54.9% del total de la población ocupada, está en estas circunstancias. De esto se desprende que el aumento a los salarios mínimos define los niveles de bienestar o de hambruna de la mayoría de la población. Por otra parte, el aumento a los mínimos sirve como referencia a los aumentos contractuales, sacrificados por topes injustos e inconstitucionales. Imposible que las variables macroeconómicas se sigan sosteniendo básicamente sobre el sacrificio salarial de los trabajadores. Es también indispensable un incremento justo a los mínimos si partimos de que el desempleo sigue aumentando de manera desenfrenada. La tasa de desempleo a septiembre de este año nos habla del 6.44%, para dar un total de 2.930.000 personas sin trabajo, y eso que estamos con el presidente del empleo sufriendo, diría yo, los avatares de esta situación tan dramática para nuestro país. Solo en el último año se han perdido 540.000 empleos formales, según reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en total, tomando en cuenta el empleo informal, se estima que son solamente en este año más de 900.000 desempleados los que se suman a este ejército incontrolable. Es evidente que a mayor desempleo el salario percibido por los trabajadores en activo debe compartirse con un mayor número de personas. Quiero hacer referencia a que tan solo en el año de 1976 y en el periodo que estuvo como secretario de Trabajo el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, el salario mínimo de aquel tiempo, que era de 38 pesos con 70 centavos, alcanzaba para comprar 43 kilos de tortillas, porque estaba a 90 centavos el kilo de tortillas. De esos 43 kilos de tortillas que en aquel periodo se compraban con un salario mínimo, hoy ni siquiera alcanza para comprar 6 kilos de tortillas. ¡Qué desgracia la de nuestro pueblo! Por todo lo expuesto y fundado, además pidiendo al presidente que se incluya el texto completo de este escrito, someto a consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, se exhorte a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que se fije un aumento a los salarios mínimos para el 2010
de al menos 6.5%, no solo viendo el bienestar de la inmensa mayoría de los mexicanos que viven de su trabajo, sino para impulsar el crecimiento económico y la paz social, de manera que a partir de ahora se dé inicio a un proceso para abatir la pérdida acumulada por estos salarios mínimos. Segundo, se exhorta al Pleno de la Cámara de Diputados a crear un grupo de trabajo que elabore el paquete de reformas necesarias a fin de que sea esta misma Cámara la que determine los incrementos a los salarios mínimos, suprimiéndose a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por haber incumplido de manera sistemática su obligación constitucional de fijar salarios dignos a favor de los trabajadores. Muchas gracias por su atención.